están aquí. Algunos principios que encontramos aquí. Principios que lo encontramos respecto a esta especialidad es del derecho procesal del trabajo. Pero mis estimados alumnos, nosotros para tener y encontrar dónde lo encontramos, sobre todo en nuestra norma procesal, en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, lo encontramos en el artículo 139, si no me equivoco, de la Constitución Política del Estado, encontramos todos los principios, ¿no? Ahí encontramos los principios de la doble instancia, el principio del debido proceso, el principio del derecho a la defensa y muchísimos principios que encontramos en la propia Constitución Política del Estado. Hay que tener claro, porque cuando ustedes sean abogados, lo primero que vamos a enfocar, que dónde están sus principios, dónde están los derechos, dónde están ubicados, en qué normas enfocamos, para poder nosotros desde ahí partir, para poder desarrollar, ya sea o para interponer una demanda o para de repente evitar algún derecho. Entonces, si nosotros encontramos los principios dentro de la Constitución, también lo encontramos los principios en cada rama del derecho. ¿A qué me refiero? Hay principios que son, si es que lo quiero precisar de esta manera, en forma específica, que están dentro del derecho penal, dentro del derecho laboral y dentro del derecho administrativo, contencioso. En cualquier proceso lo vamos a encontrar, o en el proceso del derecho asumido. Es importante. Entonces, los principios, siempre como se trata de un principio de derecho, de los principios procesales, llamémoslo así, lo encontramos pues en el tema del derecho procesal civil, ¿no? Supletoriamente que se aplica, porque yo les digo a ustedes, y ténganlo claro, que estos principios en el Código Procesal Civil, que lo encontramos en el título preliminar del Código Procesal Civil, ahí encontramos estos principios también, porque hablamos de principios procesales, como el principio, como yo les digo, el Código Procesal Civil, ¿no? Accesoriamente puede decir aplicarse en este tipo de procesos. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿no?, que los principios, y diremos pues nosotros, ¿qué entendemos por estos principios? Entonces hay muchos conceptos, hay muchas figuras dentro del tema de los principios. Algunos lo analizan de una manera, otros lo analizan de otra manera. Pero yo quiero decir que los principios siempre están abocados a veces para plantearlo en un caso en concreto. Por eso dice que los principios procesales son aquellas pautas o directrices que sirven de orientación para hacer viable el desarrollo de un proceso, ¿no? Y que apoyen a las partes y al juez a realizar actos procesales que corresponden en el proceso. Cuando nosotros decimos hay pautas, son directrices que sirven de orientación para el desarrollo de un proceso, ya estamos hablando, imagínense, del principio del debido proceso. Y ustedes tienen que conocer este principio del debido proceso que no se puede vulnerar. Porque si se vulnera el principio del debido proceso, ya estaríamos hablando de repente de una causal de nulidad. ¿Y qué me refiero cuando digo al principio del debido proceso? Ya lo hablaremos. Ejemplo, que si usted no notificó a alguna parte o a un codemandado, ya nosotros estaríamos hablando de una vulneración del debido proceso. ¿Por qué? Porque todas las partes tienen que tener conocimiento de todas las resoluciones que se emiten en el órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para hacer ejercicio de ese derecho o de ese principio o de ese derecho de la defensa, para que se pueda defender dentro de un proceso, ¿no?, tramitado ante un órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué tenemos cuando nosotros
decimos aquí, ¿cuáles son esos derechos? Pongamos acá, ¿qué derechos hay acá que protegen nuestra norma constitucional y nuestras normas accesorias, nuestras normas afectivas? Decimos también, encontramos aquí, en este tema, pongamos, si nos vamos al Código Civil, al Código Procesal Civil, por ahí encontramos el derecho a la tutela, jurisdiccional efectiva. Tenemos el principio, pongamos, de dirección e impulso del proceso. Tenemos los principios de integración de la norma procesal. Por ahí también encontramos el principio de inmediación, concentración. Creo que le fue el audio al doctor. Ya. Está almorzando. ¿Que no me has escuchado? ¿No me escuchas? No, Imagínense si no me voy a volver nuevamente. No, doctor, lo que quedó en el principio de la jurisdiccional. Ahí mismo se queda. Correcto. Entonces nos quedamos que decimos que todos nosotros, todas las partes de todos los seres humanos tenemos derecho a la tutela jurisdiccional. ¿No es cierto? Porque nosotros siempre tenemos que partir de un punto de vista. ¿Cuál es? Yo siempre lo que voy a decir es que cuando nosotros llegamos a un órgano judicial, ya sea un proceso laboral, un proceso civil, un proceso de familia, un proceso de mente, por cualquier proceso, es porque existe un conflicto de intereses, ¿no es cierto? Existen. Entonces, ¿cuáles son las formas a veces de solucionar estos problemas? A veces dentro de estas figuras, ya lo vamos a ver en su oportunidad, tenemos como ejemplo, por lo menos las partes, ¿cómo pueden resolver su conflicto? Puede ser extrajudicial. No olviden que a veces pueden ser a partir de esta figura de la conciliación, que no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque siempre tiene o A y B, hay un conflicto entre A y B, se sobreentiende que ellos pueden resolver su conflicto de diferentes maneras. La norma le ha dado ese derecho a las partes, ¿no?, a resolver sus propios conflictos de intereses. Pero cuando ya se van a un tercero, no olviden que la constitución puede ser interpretación. Entonces existe una manifestación porque siempre va a partir a veces de la frente de conflicto. Porque no olviden siempre estas figuras parten de un contrato, ¿no? Y cuando hay incumplimiento de una de las partes, ya está pensando en su solución extrajudicial, va a ir al órgano constitucional, ¿no es cierto? Y por eso es que yo me digo al principio de gratuidad de la justicia, que porque el Estado prácticamente a través de sus órganos jurisdiccionales están abocados a resolver las causas de los procesos de los seres humanos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando yo les digo para que quede claro a través de la concienciación, solo entiende si ustedes tienen, o ya sea personas naturales, o ya sea personas no jurídicas. ¿No es cierto? ¿Qué sucede, por ejemplo, si nos vamos al tema laboral? ¿Qué sucede si el trabajador se ponen de acuerdo y solucionan su problema laboral? No necesita alguna acción de repente entre ellos, y se ya tenemos un contrato y tanto te corresponde, y ¿qué te parece? Hasta elaboramos tu liquidación y te pagamos todos tus derechos. Ya puede decir si el trabajador está de acuerdo, se soluciona o no se soluciona si no se le incrementa. ¿Se soluciona? No
necesita de un tercero, no necesita de otra persona. Pero cuando necesitamos de un tercero, cuando las partes no se ponen, ¿entienden? Ahí sí, es ser, no estoy de acuerdo, uno tiene su posición, el otro tiene su posición, se sobreentiende que no hay una solución, entonces recurre al órgano jurisdiccional a pedir, a solicitar tutela. ¿Entienden? Ahí no solamente al órgano jurisdiccional, puede ir a un centro de conciliación, puede ir a un arbitraje o puede ir a un órgano. Entonces, cuando estamos aquí hablando, vamos a hablar, yo quiero hablar respecto al primer punto, más o menos luego hacemos una comparación, eso es lo que vamos a trabajar de frente con ustedes en la práctica. Quiero yo decir que el Código procesal civil, cuando habla en el título preliminar del derecho a la tutela jurisdiccional. ¿Es cierto? Yo dije que toda persona tiene derecho de recurrir al órgano jurisdiccional, no para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con una sucesión de entendido de demanda, que eso ya lo vamos a ver. ¿Qué tenemos también aquí? Los principios del principio de elección e impulso del proceso. Aquí tenemos dos cosas en nuestro código, porque yo, como digo, enseño civil, procesal civil, ya como que me aprendí un poco de memoria, aquí tenemos el principio de la elección judicial del proceso o el impulso procesal. A veces hay procesos, mis estimados alumnos, que buscan con este principio es que el juez puede impulsar el proceso judicial, o puede impulsarlo por sí mismo, siendo responsable, porque la norma del principio lo dice: si es que el juez no logra resolver el proceso dentro del plazo establecido, entonces cualquier persona que pueda ser ocasionada por negligencia, ya depende de las normas que también pueden, porque no olviden que también los jueces, las partes, tenemos obligaciones que cumplir. Y si no lo hacemos, también hay ciertas la norma se ha puesto en un sentido que sea no lo cumples también, o te obligamos, o te sancionamos, o cuál es el rumbo que entiendes. Entonces, cuando nosotros decimos, por eso dice el principio de elección y impulso procesal, se sobreentiende que a veces el juez puede, y ahí lo podemos revisar al doctor Monroy Galva, dice que siempre dice que es una actitud que tiene el juez para conducir automáticamente el proceso. Vale decir, dice sin necesidad de intervención de las partes. Ahí está. Ese es el principio del derecho procesal, que queda, se sobreentiende la facultad del juez. Pero todos los procesos, aquí vienen, todos los procesos no pueden impulsar el juez de oficio. Si los procesos, yo le diría, el proceso laboral se puede impulsar de oficio si es que así fue el caso. El proceso de familia también, porque ustedes ya conocían, seguramente ya les han enseñado. Ahí está el derecho ejecutivo. El Tribunal Constitucional resuelve son derechos fundamentales, tanto el derecho de familia, el derecho laboral. Esta norma, estos principios que el juez debe aplicar, el juez debe aplicar los principios, porque el juez no puede resolver una causa. Un paciente no puede proceso, porque así la ley la facultad. Entonces, cuando es necesario concluir, cuando es necesario impulsar el juez de discusión principio, el procesal puede ser sin dinero, eso quiere decir sin dinero de la justicia, porque si tuviéramos el debido proceso, ya estaríamos sobre una excepción. Entonces, también tenemos aquí nosotros cuál
habla del tema de los fines de la integración de la norma procesal. El juez debe entender a que la finalidad concreta del proceso, ¿cuál es su finalidad del proceso? ¿Cuál es esta norma de 10 fines del proceso de integración de la norma procesal? El juez puede integrar los procesos. El juez puede eliminar una incertidumbre jurídica. El juez, de repente, puede ser una incertidumbre jurídica o una, de repente, relevancia jurídica o una incertidumbre jurídica, que lo puede hacer, pero dentro del derecho. Así que, ¿cuál es la finalidad? Que no se obtenga el derecho. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué busca el juez cuando dice deberá atender con la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de interés? Tiene que buscar todas las figuras, todos los argumentos para poder resolver este caso en concreto. Si es que es necesario, puede integrar una norma, sí. De repente puede hacerlo, o de repente no. Porque a veces no olviden que a veces cuando el juez puede integrar, puede recurrirnos a los principios generales del derecho. ¿Me entienden? ¿Qué sucede suponiendo que estamos en un derecho, derecho de alimento? Por eso es que el tribunal dice, un momentito, si es que es un derecho adquirido, el juez puede aplicar, de repente, un principio que corresponde a lo que busca es solucionar o de resarcir este derecho. Busca solucionarlo, busca resolver el conflicto de intereses o esa incertidumbre jurídica que se ha presentado ante la norma contenciosa. ¿Entienden? Entonces, tenemos el principio de iniciativa de parte de conducta procesal. Ahí, luego, también tenemos, mis estimados alumnos, que regresamos a este tema del principio de inmediación, concentración, autonomía y sensibilidad procesal. Miren, para ir avanzando, lo que busca aquí tenemos en estos principios del derecho laboral, el principio de inmediación, el principio de la oralidad, el principio de la concentración y el principio de celeridad, el principio de economía procesal y el principio de veracidad. Por supuesto que hay otros. No sé, profe, esos son los únicos. Ustedes tienen exclusivamente ahí, tienen una lectura que habla sobre los principios, ¿no? Los principios y fundamentos en el derecho laboral, porque el curso es derecho laboral, sino que yo estoy haciendo una complementación que estos principios también se aplican supletoriamente al proceso laboral. No solamente esto, sino, ejemplo, si nosotros no hablamos de la tutela jurisdiccional efectiva, se sobreentiende que si presentamos la demanda al órgano jurisdiccional no podemos hablar de la tutela, porque estoy solicitando un derecho, se ha vulnerado mi derecho a los devengados, qué sé yo, se sobreentiende. Por eso es que yo hacía una derecho con el Código Procesal Civil. Aquí tenemos este principio que queremos con ustedes también que lo tengan, este principio de inmediación. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué el principio de la oralidad, el principio de inmediación, el principio de concentración? Que lo vemos en la nueva ley procesal, del trabajo, ¿no? En la 29.497. Cuando nosotros decimos, miren, este principio de inmediación, desde el año 2010 toma una vigencia esta reforma del nuevo sistema procesal del trabajo. Ya saben que, olviden que tenemos varios tipos de contratos. Eso también quería hacerle mención para que lo tengan claro. Los procesos se van a clasificar en base al tipo de contrato que tenga el trabajador. Porque tenemos, ¿cuántos tipos de contratos tenemos? Ustedes saben, hay un montón de tipos de contratos en el país. Tenemos la 2530, tenemos la 19990, tenemos la 276, a plazo fijo, plazo indeterminado.
tenemos el tema del CAS, entre, ¿no es cierto? Imagínense y cómo se va a plantear las demandas que vamos a ir desarrollando, cómo se van a plantear estas demandas, en base a que hay que clasificarlas, qué tipo de contrato tiene el trabajador, porque no olviden que los contratos CAS tienen su propia norma y se resuelven conforme a su norma, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento hay que presentar nuestra demanda? Tenemos que ver qué tipo de contrato tiene el trabajador para nosotros poder clasificar y ordenar a qué juzgado vamos a recurrir y cuáles van a ser nuestras pretensiones que tenemos que interponer. ¿Me entienden? Entonces, en este proceso de inmediación, ustedes saben qué es lo que busca aquí. Aquí lo que busca en este proceso, como acá dice en la diapositiva, busca tomar contacto, el juez busca tomar contacto inmediato con los elementos objetivos y subjetivos de la controversia. Ese es uno, pero el juez también busca contacto o busca la participación activa del juez en el proceso. ¿Con qué? Con las partes, ¿no es cierto? No sé si ustedes ya han estudiado este tema del derecho, porque hoy estamos hablando de procesal laboral. Anteriormente, los procesos laborales no se llevaban como hoy en día. Antes era todo el tema de la documentación de los documentos que tenían ustedes, ¿no? Pero ustedes solamente recurrían, esto es, de repente, a la audiencia. Y si ustedes no iban a la audiencia, solo les notificaban las resoluciones. Ustedes no tenían contacto con el juez, salvo en la audiencia. O que pueda usted pedir de repente hablar con el juez por su proceso. Pero hoy en día, ¿cómo se hace esta figura? Porque este es un tema, un nuevo tema que viene ya, que en otros países se han desarrollado estas figuras y se aplica pues, en nuestro país. ¿Qué es lo que quiere? Que el juez ya no está en su escritorio, en su despacho, sino sale a una audiencia, ¿a qué? A resolver un problema laboral. Por eso es que ese principio de la inmediación, de la concentración y de la oralidad. ¿Qué es lo que busca el juez? El juez tiene contacto con las partes. El juez tiene contacto con los abogados y también tiene contacto con el público, porque las audiencias son públicas. Entonces, si usted va como abogado, por eso le digo, ¿qué va a hacer? Ya lo vamos a ver en el tema procesal, cómo vamos a ir interponiendo. Cuando yo digo, ¿por qué este principio tiene contacto? ¿Por qué? Porque el juez puede resolver en una sola audiencia o puede resolver en dos audiencias. Lo que busca es cortar los plazos y lo que busca es que sea más transparente, que se pueda resolver la justicia de esta manera. Entonces, el principio de inmediación es cuando el juez busca, ¿no?, la participación activa de las partes y se encuentra, pues, y los hechos. ¿Por qué? Porque todo se va a oralizar en una audiencia. Las partes tienen contacto, el juez puede preguntar a las partes, el juez puede preguntar a los peritos, el juez puede preguntar a los abogados. Simplemente hay un debate de oralidad de medios de prueba y actuación probatoria. Y que el juez en esa audiencia, de acuerdo a la ley, tiene que resolverlo. Puede decir que adelante fallo o puede decir que se reserva para emitir su sentencia en el plazo de 5 días. Así lo dice esta norma procesal. ¿Me entienden? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Como acá lo pongo en esta diapositiva, dice que es lo que busca, ya sea hay libertad de las partes o de terceros. Pues cuando nosotros decimos terceros, pueden haber otras partes, no solamente el demandante o demandado. Puede haber otras partes. ¿Qué es lo que busca? Busca escuchar su posición de las partes, ¿sí? Busca escuchar. ¿Por qué? Porque ahí está el demandante, está el demandado, y el juez puede preguntar. Puedo yo decirle, yo como juez demandante, sus pretensiones. ¿Cuáles son sus pretensiones que está al lado de su abogado? No, doctor, bueno, mis pretensiones son la reposición de mi patrocinado y que se le pague el tiempo que desde el momento, desde que sucedió el acto arbitrario, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos de esa manera, nosotros estamos
Y yo puedo decir como juez, dentro de la audiencia de juez, hay una demanda, y las pretensiones son tal, y los medios probatorios son tal. ¿Qué vamos a hacer en esta audiencia? Se va a escuchar las posiciones de las partes. Se va a actuar la prueba. No olviden, alumnos, hay que tenerlo claro. Una cosa es admitir la prueba, otra cosa es actuar la prueba, y otra cosa es tener en cuenta el momento de resolver la prueba, ¿no? Porque puede ser admitido, la prueba puede admitirse, pero de repente por eso dice que el juez debe, ¿qué dice? Que el juez debe tener el juez debe hacer un análisis de toda la etapa probatoria, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Con toda la etapa probatoria. Sucede que tiene que hacer un análisis de todas las pruebas, tanto de la parte demandante como de la parte demandada. Quiere escuchar sus posiciones. Por eso, miren, este principio de inmediación es importante, porque está un tercero, está el juez, el que realiza, el que lleva adelante la audiencia, ¿no es cierto? Entonces, no puede decir que a una parte le diga, usted sí le escucho sus pretensiones, y a la otra parte no le escucho sus pretensiones, o sus posiciones. Tiene que escucharse. Por eso, a través de este principio de la inmediación, eso es, hasta el juez, escuchar su posición en las partes y tomarse convicción para poder resolver ese caso, respetando siempre el debido proceso. ¿Entienden? Aquí tenemos el principio de la oralidad, como ya les venía diciendo. Ahí yo estoy poniendo en una diapositiva, ahí también está en la ley. Y a mí me gusta trabajar con mis diapositivas y ponerles en qué artículo de la ley está para que ustedes lo vean. O sea que el día del examen nosotros no tenemos problema. Profe, pero cuando hay posición de las partes, el juez escucha las partes, el juez está como en el momento de que se actúa, investiga de forma directa o escucha los hechos para generar una mayor convicción al momento de emitir su sentencia. De repente podemos decir que estamos hablando del principio de inmediación, porque el juez está en la sala, escuchando a las partes y a los abogados y a todos, no solamente los abogados, pueden haber peritos también. El juez tiene que actuar todos los medios probatorios para que se forme convicción y pueda resolver el proceso. Entonces, este principio de la oralidad